Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo esta hermosa blusa con punto fresa. ¿Te gustaría, amiga, saber cómo tejerla? Bueno, pues acompáñenme de principio a fin a ver este video. El día de hoy les comparto la parte número 1 y el día de mañana les compartiré la parte número 2. Y recuerden, abajo donde está el título, dale clic donde dice más. Ahí te vas a encontrar los enlaces que siguen para completar esta bonita blusa. Como siempre, lindo, lindo, fácil, fácil. Aquí, en mi canal de Todo en Crochet. Comenzamos. En esta ocasión voy a utilizar ganchito de 2 milímetros. Lana, la que tengas a la mano, puede ser cristal, brisa o cualquier material que tengas cerca de casa, y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Por ejemplo, en esta ocasión tengo esta otra. Esta es algodón, en este quedaría un poquito más pesado. Esta que yo tengo aquí, esta es sintética, ¿sí? Y es más o menos del mismo grosor. Ahí en casita tú decide cuál es la que tú prefieres. Entonces, ganchito de 2 milímetros y vamos a comenzar. Vamos a comenzar en esta ocasión. Aseguro mi primer punto. Yo creo que lo voy a dejar un poquito más largo para poderle meter ahí la aguja y perderlo. Voy a empezar aquí y empiezo 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a empezar a hacerle aquí. Va a ser múltiplo de 6. Este sería mi primer motivo. 1, 3 cadenas, paso de lado a lado y hago un punto alto. 2, 3 cadenas, voy a pasar aquí, miren, aquí donde se juntan el punto alto con la tercera cadena, aquí paso y tejo el número 3. 3 cadenas de lado a lado y hacemos el número 4. Aquí es donde se vuelve a pasar el ganchillo, amigas, ¿eh? Aquí donde se hace el cierre, ahí vuelvo a pasar. Entonces 1, 2, 3 cadenas, paso de lado a lado y tejo punto alto. 1, 2, 3 cadenas y así. Entonces miren, amigas y amigos, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este corresponde a un motivo. Ahora te voy a dar más o menos un promedio de lo que vas a tener que tejer ahí en casita para que esta blusa te quede con todos los materiales que tú utilices. Puedes utilizar materiales más gruesos o incluyendo más delgaditos que este, ¿sí? Entonces te voy a dar un aproximado. ¿Y de qué depende el aproximado que te voy a dar? De la cantidad de, pues más bien, una vez que tengas la cantidad esa, la vas a medir y la que te quede mejor es la que vas a usar. En este caso, yo digo que entra perfectamente por la parte de nuestra cabeza, y el escote queda, pues yo digo que quedaría bien, ¿ok? Entonces ahí en casita vamos a continuar con esta primera vuelta. Voy a acomodar todos los espacios, amigas y amigos. Hay que acomodarlo para que no se vaya a torcer y a la hora de terminar la vuelta nos quede bonito. Vamos a pasarlo aquí, voy a acercarlo un poquito más, ahí está, y voy a hacer un punto deslizado. Voy a tomar bien este primer punto, ahí está, punto deslizado. Ahora voy a tejerle una cadena. Me voy a pasar aquí a donde tengo este primer motivo y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Me voy a pasar al que sigue y repito 1,
2 y 3. Me paso al tercer espacio y voy a repetir proceso 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí está. Y ahora vamos a tejer 6 cadenas. Me voy a pasar este espacio sin tejer y aquí tejo 2 puntos altos para formar un abanico. 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejerle 2, así, 2 puntos altos, ¿va? Ahí va. Ahí está. Y ahora vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y paso este espacio sin tejer y en el que sigue comienzo con un punto bajo. 2 y 3. Me paso al que sigue y repito proceso. 1, 2 y 3. Y en el que sigue, amigas, hacemos el mismo. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y paso 1 y en el que sigue tejo 1, 2, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 2 puntos altos, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso un espacio y vuelvo a repetir el mismo proceso. Y esto lo voy a hacer, amigas, amigos, hasta completar toda mi vuelta. Ahí está. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces así nos va a ir quedando. Me tienen que salir en esta ocasión 12 espacios como estos. Aquí es donde van a ir la parte de las piñas. 12. Y la siguiente, por ejemplo, la siguiente talla, a esta talla le tienen que quedar 16 motivos como estos, ¿ok? Completo vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya hemos terminado nuestra primera parte y como les comentaba, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La siguiente talla, recuerde que la que haya colocado 96 ojitos tiene que tener 16 abanicos. Eso es bien importante para la hora de separar las mangas, nos va a ayudar bastante, ¿ok? Entonces voy a continuar. Voy a pasarme aquí donde tengo el primer punto bajo y hago un punto deslizado. Voy a hacer en este caso una cadenita y me voy a pasar al punto que sigue y tejo punto bajo 1. Voy a ir tejiendo uno por cada espacio y aquí tengo 2. Voy a pasarme 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Ahora voy a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me voy a pasar a la mitad del abanico, tejo 2 puntos altos, espacio de 2 cadenas en esta ocasión y 2 puntos altos. Así vamos a empezar y vamos a tejerle 7 cadenas. Me paso un punto aquí, este primer punto lo pasamos y en el que sigue empiezo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a repetir 7 cadenas. Me paso a donde tengo el abanico y comienzo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos.
Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Esta es la vuelta número 2. Una vez ya terminada esta vuelta, vamos aquí a hacer un punto deslizado, hago una cadena y me voy a pasar al punto que sigue. Miren, este punto que sigue, y hacemos 1, vamos a tejerle 5 en esta vuelta, 2, 3, 4 y 5. Y esta sería nuestra vuelta 2. No hay que contar esta, vamos a contar 1 y 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y me voy a pasar aquí y voy a tejer un abanico, pero en esta ocasión serán 1, 2 y 3 cadenas y aquí hacemos 2 puntos altos y así es como va a quedar. Voy a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y me voy a pasar este primer punto, lo paso sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer 1, van a ser 5, 2, 3, 4 y 5 y hago nuevamente las 9 cadenas. Y recordemos que la única diferencia es en los abanicos que se ponen 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Voy a completar esta, que es mi vuelta número 3, y regreso. Aquí ya estoy por finalizar esta que es la vuelta número 3. Voy a pasarme aquí donde fue mi primer punto, voy a hacer un punto deslizado y comienzo la vuelta número 4. Hago una cadena, me voy a pasar al siguiente espacio y hago mi primer punto bajo, siguiente punto bajo y punto bajo. Van a quedarme solo 3 puntos bajos y voy a continuar tejiendo 7 cadenas y me voy a pasar aquí, amigas y amigos, a este primer punto y tejo un punto alto, 2 cadenas y vamos a empezar a tejer dentro de este espacio punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 cadenas. Me paso un punto sin tejer y en el punto del borde tejemos el punto alto y 7 cadenas. Pasamos este primer espacio sin tejer y en el que sigue tejo 1, 2 y 3, así 3 puntos bajos y nuevamente 7 cadenas y vamos a pasarnos al siguiente motivo y voy a repetir lo que hice aquí, lo vamos a repetir de este lado. Así es que esto hay que repetirlo hasta completar toda nuestra vuelta. 2 cadenas, 6 puntos, 1, 2 van a ser puntos altos, 3, 4, 5, 6, 2 cadenas, punto alto, 7 cadenas. Aquí este primer espacio no se teje hasta el que sigue 1, siguiente 2 y por último 3. Ahora sí, voy a completar toda mi vuelta y así nos van a ir quedando.
Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo vuelta 1, 2, 3 y 4. Voy a cerrar aquí en el primer punto con un punto deslizado, hago una cadena y subo y tejo un punto bajo nada más. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora me voy a pasar aquí y tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. 2 cadenas. Y ahora me voy a pasar a este primer punto y voy a tejer dos puntos en el mismo espacio, 1 y 2. Me paso al que sigue y tejemos otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y esto lo vamos a hacer hasta completar 12 puntos en total. Siguiente punto, tejo 2 puntos, miren, 2 por cada espacio. En el que sigue 1, ahí están otros 2 y finalizo aquí. Vamos a tomar bien ese punto alto, listo. 2 cadenas, en este punto que sigue vamos a tejer 2. Y así nos va a quedar. Y vamos a tejerle 4 cadenas. Me paso a la mitad, es decir, pasamos un punto sin tejer y a la mitad punto bajo. 4 cadenas, me paso al siguiente motivo y repito el mismo proceso. 2 puntos altos, 2 cadenas y tejemos 2 en cada espacio. ¿Sí? Entonces, lo mismo que tejí aquí es lo mismo que voy a repetir en cada espacio. Completo vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado aquí mi vuelta y más o menos así nos van a quedar estas partes, ¿sí? Ok, vamos a hacer aquí el cierre con un punto deslizado en el único punto bajo. Me voy a pasar con punto deslizado, voy a ir subiendo cada espacio de cadena, deslizo, 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 aquí también vuelvo a deslizar hasta llegar aquí, a donde tengo el segundo punto alto, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, aquí ya voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro de este punto voy a tejerle un punto alto. 2 cadenas, me voy a pasar a este primer punto, aquí, punto alto y una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue, punto alto y una cadena. Siguiente punto, punto alto y una cadena. Y así voy a ir tejiendo. Me tienen que quedar en total, como dejamos 12 puntos altos, también me tienen que quedar 12 puntos. Voy a continuar, ahí vamos, amiguitas, amigos ahí en casita, cuéntenme cómo les está yendo con este proyecto y saludo en especial a los hombres que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos a Todo en Crochet, al igual que nuestras amigas que son nuevas en el canal también, bienvenidas. Gracias por estar aquí y vamos a continuar aquí hasta el último punto. Listo. Y en esta parte vamos a tejer 2 cadenas y en el primer espacio, aquí en este primero, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Entonces miren, los puntos, estos 2 puntos van a quedar en el segundo de este lado y en el primero del lado contrario, ¿sí? Ahí es donde van a quedar. Y vamos a hacer una separación. A ver, aquí voy a tomar bien el punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso, recordemos, en el primero lo paso sin tejer y en el segundo punto es donde tejo 2 puntos altos, 2 cadenas
y voy a ir tejiendo nuevamente el mismo proceso. Un punto alto y una cadena. Así. Y pues repetimos hasta completar toda la vuelta. Y miren, así nos va a quedar, ¿sí? Entonces, lo mismo que hice aquí, voy a hacer aquí. Y recuerden que este espacio es de 5 cadenas.